Bueno, estábamos viendo, ¿verdad? Estamos dentro todavía del capítulo 6 de Mateo. Amén. Ya partimos en las bienaventuranzas. ¿Se acuerdan por allá en las bienaventuranzas? Cuando decía bienaventurado, el que llora, ¿verdad? Todavía estamos ahí. El manso, ¿verdad? Que parte en el capítulo 5. Claro, capítulo. Hasta el 7. Claro. Y de allá venimos, de allá. Y mire dónde estamos ahora. Ya es como que si hubiese pasado harto, ¿cierto? Mucho. Pero todavía estamos dentro del capítulo 6. Vamos a ver ahora, vamos a hacer un breve recuento desde el versículo 19 del capítulo 6 hasta el 23. Vamos a leer la escritura para que nos refresquemos y nos recordemos un poquito de qué era lo que habíamos pasado estos últimos 2 martes, ¿verdad? Así que vamos a leer. Amén. ¿Lo leo? ¿Lo leo yo? Ya, perfecto. Bueno, Mateo capítulo 6, para aquellos que se vienen incorporando. Mateo capítulo 6, vamos a leer del verso 19 al 23, que es lo que hemos alcanzado a ver hasta este entonces. Dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Verso 22. Lámpara del cuerpo es el ojo, así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Hasta ahí hemos visto, ¿cierto? Amén. Hasta el estudio anterior. Bueno, como leían nuestra hermana Joana, veíamos que parte diciendo el versículo 19, que lleva por título Tesoro en el cielo. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando, verdad, sobre la inversión correcta que debemos hacer nosotros? No es en la tierra, sino que esa inversión debe ser como cristiano, ¿verdad?, en el cielo y no acá. ¿Ya? Porque todo lo material que nosotros tengamos, ¿verdad? Todo eso que nosotros logremos tener aquí en la tierra, no podremos llevarla, ¿verdad? No podremos traspasarla a la eternidad. Entonces, bueno, Dios nos hacía ahí, ¿verdad? Nos hace un llamado, ¿verdad? Una atención, ¿verdad? Donde dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde, bueno, y da, ¿verdad?, por qué nos debemos, nos da las razones. Claro, nos da las razones por qué nos debemos hacer tesoro en la tierra. Porque Él dice que la polilla y el orín corrompen, ¿ya? Y también donde dice que los ladrones minan y hurtan, ¿verdad? Pero en el 20 dice: si no, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ninguno de estos ya mencionados, ¿verdad?, van a poder corromper ese tesoro en el cielo, ¿ya? Y habla también sobre se podría decir, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? Y dice: donde está vuestro corazón, está vuestro tesoro. Entonces también nos invita a ver nuestra condición de nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Dónde está apuntando? ¿Dónde está confiado mi corazón? ¿Verdad? ¿Dónde apunta mi corazón? ¿Estoy confiado? Mi corazón está completamente, ¿verdad?, inclinado a tener riquezas en este mundo. Está inclinado, está preocupado de siempre tener, ¿verdad?, más de lo que podría tener, siempre deseando más de estas riquezas que al final, como dice en la escritura, donde la polilla y el orín corrompen. O sea, haciendo riquezas que no son efectivas para nuestra vida espiritual como cristianos, sino que haciendo riquezas, dice el Señor, espirituales, riquezas que una vez cuando ya estemos en ese lugar prometido con Dios, con nuestro Señor, vamos a poder disfrutar, ¿verdad? Y
Luego tenemos el otro título. Claro, ¿Qué es? donde, claro, ese es lo que estuvimos viendo en el estudio anterior, ¿ya? Donde veíamos que Jesús seguía enfatizando esto de tener como prioridad a Dios, ¿ya? Por sobre todas las cosas, ¿cierto? Porque ese es el tema que estamos viendo. Recordemos que estamos viendo acerca del desprendimiento de los bienes materiales y la consagración a Dios. Entonces, esto de estar enfocado, ¿cierto?, en tener cosas aquí en la tierra, en hacer tesoros aquí en la tierra, como bien hacía alusión Pedro, inclina nuestro corazón. Porque donde está nuestro tesoro, de por sí, es por seguro, Jesús está diciendo que ahí está nuestro corazón. Entonces, y esto de hacer tesoro acá, va a inclinar nuestro corazón, ya como primer punto. Y como segundo, que estuvimos viendo en el estudio anterior, también va a afectar nuestro entendimiento, ¿ya? Y a eso es lo que Jesús hacía alusión, ¿cierto?, en el estudio anterior, cuando estábamos viendo este contraste que hacía él con esta ilustración parabólica, donde veía, ¿cierto?, la visión, contrastaba la visión clara, ¿cierto?, de un ojo sano, de un ojo bueno, ¿cierto?, en contraste con la visión borrosa o nula visión, podríamos decirlo, de un ojo enfermo o un ojo maligno, ¿ya? Donde veíamos, ¿cierto?, que obviamente un ojo que está sano ve nítidamente, ve todo claramente porque se beneficia de la luz, ¿ya? Y así como entonces este ojo está sano y puede captar la luz, ve todo de manera nítida, ve todo claramente, ve todo a su alrededor tal cual como es, ¿cierto?, con la claridad que corresponde, y entonces todo su cuerpo se beneficia de esto, ¿ya? Eso quiere decir que, como ve todo bien, va a saber cómo desenvolverse, va a saber por dónde caminar, ¿ya? Y todo eso. En contraste con el ojo que está enfermo, o el ojo maligno, ¿cierto? Este ojo, obviamente, está enfermo, como lo veíamos. Puede que a lo mejor vea borroso, puede que a lo mejor vea doble, puede que a lo mejor, ¿cierto?, no tenga ningún tipo de visibilidad. Pero sea como sea, ese ojo está enfermo, ¿ya? Y en contraste con el ojo sano, que sí se beneficia de la luz, este no, se beneficia de la totalidad de la luz, o prácticamente nada. Entonces tiene una mala visión, y esa mala visión va a afectar a su cuerpo, porque no se va a poder desenvolver de la manera que corresponde, no va a poder realizar sus labores de manera óptima, va a andar con cuidado, y aunque ande con cuidado, como veíamos, ¿cierto?, igual va a tropezar, igual va a chocar, igual va a caer, ¿ya? Entonces, ahí vemos, ¿cierto?, este contraste que estuvimos viendo con esta ilustración parabólica que nos hace Jesús, donde él usaba esta ilustración, ¿ya?, para enseñarle a los discípulos acerca de la necesidad que tenemos que tener una visión clara, una perspectiva correcta, ¿cierto?, de la realidad, ¿ya? Donde veíamos que la única forma de poder tener una perspectiva verdadera de la realidad, de no estar equivocado, ¿cierto?, la única forma de que el hombre pueda tener esta visión sana, ¿cierto?, es a través de Dios. Es solamente Dios obrando en el corazón del hombre. Es Dios tocando el corazón del hombre y dando luz, ¿cierto? Y es ahí cuando el Dios nos va alumbrando a través de su palabra, ¿cierto? Va alumbrando nuestro entendimiento, ¿ya? Y es a través de todos esos medios que el Señor nos da, esos medios de gracia, que Él nos permite ver las cosas como realmente son. Y nos enseña a ver las cosas que realmente tienen valor, a diferenciarlas de las que no tienen valor. Y como estamos viendo acá en el texto, por eso Jesús nos dice, o sea, hacemos tesoros en el cielo, porque esto es eterno, esto perdura, esto es más valioso que hacer tesoros en la tierra, porque como bien hacía alusión Pedro, Él nos daba las razones, o sea, Él es Dios, y nos podría haber dicho, no se hagan tesoros en la tierra, sino que háganse en el cielo, y con eso basta, ¿ya? Porque yo lo digo, tenemos que obedecer. Pero Él se encarga de darnos, ¿cierto?, las razones principales por lo cual eso es necio de hacer. Porque están expuestos a perderse, ¿cierto? Todo tiene una fecha de vencimiento en este mundo. Otra cosa que veíamos, ¿cierto?, como decía Pedro, compromete nuestra lealtad a Dios. Porque donde está nuestro tesoro, ¿cierto?, ahí va a estar nuestro corazón. Y si nuestro tesoro está en acumular cosas aquí en la tierra, ya ahí va a estar todo nuestro esfuerzo, nuestros pensamientos, todas esas cosas. Eso va a ser nuestra prioridad. Y como bien decía también Pedro, vamos a estar constantemente preocupados de que esto crezca. O también veíamos de que no se pierda, ¿ya? Entonces vamos a estar totalmente
apartados de Dios. Pero cuando somos alumbrados, ¿cierto?, con la palabra del Señor, Él nos muestra todas estas cosas. Y es entonces que el Señor habla, ¿cierto?, a los que son suyos, porque recordemos que el Sermón del Monte, Él se está enfocando en sus discípulos, ¿ya? Y Él les dice, o sea, esta es la manera que ven aquellos que están en tinieblas, aquellos que no tienen a Dios en su vida. Pero ustedes, ¿cierto?, Cristo resplandece en su vida y están siendo alumbrados aún más también a través de la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, ustedes ya tienen ese entendimiento. El Señor nos muestra que esas cosas no las tenemos que perseguir porque se van a esfumar, tienen su fecha de vencimiento. En cambio, mejor nos enfoquemos en Dios, que nuestra seguridad esté en Dios, no en las otras cosas. Porque si ponemos nuestra seguridad ahí, en algún momento se va a fumar y ahí vamos a estar, ¿cierto? Como dice la misma escritura, con muchos dolores, vamos a ser traspasados de muchos dolores, ¿ya? Pero si ponemos nuestra seguridad en Dios, ahí es realmente donde va a estar nuestra verdadera firmeza, donde realmente está nuestra seguridad y también vamos a estar en paz. ¿Cierto? Y no va a suceder que vamos a estar siéndoles desleales al Señor, sino que vamos a estar fieles en Él, porque vamos a querer agradarle a Él. Y ahí va a estar nuestro esfuerzo, ahí va a estar nuestro corazón, ¿ya? Que veíamos que no es el órgano en sí, el músculo, sino que se refiere a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, a nuestra voluntad, a nuestro entendimiento, nuestro intelecto, todo lo que somos va a estar siendo irradiado, ¿cierto?, por esta luz que nos da la palabra del Señor, que nos enseña qué es lo que tiene valor y qué es lo que no tiene valor, para que no caigamos en el mismo error que en lo que están aquellos que no tienen a Dios. Porque el ojo bueno es aquel que se fija en Cristo, ¿ya? Es aquel que se centra en lo bueno, en buscar de Dios. Ese es aquel que tiene un ojo sano, podríamos decir, que tiene la vista sana, ¿ya? Aquel que se enfoca en la palabra de Dios está saludable. Pero los que se centran, ¿cierto?, en las cosas de este mundo y que se mueven según el patrón de este mundo están en tinieblas, ¿ya? Están en tinieblas. Entonces, y eso es lo que estábamos viendo, que aquel hombre que está siendo arrastrado, ¿cierto?, por la avaricia, por esos deseos perversos, tiene ojos que enfermos. Como veíamos el contraste, ¿cierto? Es como que tergiversan, como que ven doble, como que pareciera que ven, pero al final no ven nada. Honestamente no ven nada. ¿Por qué? Porque están en oscuridad. Eso quiere decir que son ciegos a las cosas eternas. Es por eso, ¿cierto?, que Jesús nos advierte acerca del peligro de hacer tesoros en la tierra. Porque nuestros tesoros nos dominan por completo. El hombre es esclavo de sus tesoros, ¿ya? El hombre es esclavo de sus tesoros. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Jesús dijo, tu tesoro, ¿cierto?, donde está tu tesoro, se inclina tu corazón. Pero también afecta tu entendimiento. No podemos estar en luz o en tinieblas. No es así. Y ahora vamos a ver que también afecta nuestra voluntad. Porque hoy entramos, ¿cierto?, al versículo 24 de Mateo capítulo 6. Amén. ¿Le da lectura a usted o le doy lectura yo? Lleva por título, este versículo tiene un título este versículo. Dice, Dios y las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir no podéis servir a Dios y a las riquezas. Así es. Bueno, ahí vemos un contraste. Dios o la riqueza. Hay dos caminos que no se cruzan. El que se va por uno no se puede ir por el otro. No podemos ir por dos caminos a la vez, ¿ya? Es lo que estamos viendo aquí en primera instancia. Bueno, este versículo, hermano, no está aparte de lo que ya hemos visto, sino que continúa también este tema del desprendimiento de los bienes y la consagración a Dios, ¿ya? Y en este versículo Jesús sigue, ¿cierto?, advirtiendo a sus discípulos, ¿ya?, de que así como no se puede hacer tesoros en la tierra y también en el cielo, así como no se puede que nuestros cuerpos estén en la luz y también a la misma vez en las tinieblas, asimismo no se puede servir a dos señores. Como veía ahí, o estimar a uno, ¿cierto?, y menospreciar al otro, aborrecer a uno, amar al otro. No se puede. Ya. Vamos viendo paso a paso para que vayamos entendiendo esto.
Bueno, la palabra, ¿cierto? Señores en el original es curios, ¿ya? Y esta palabra a menudo se traduce como amo. ¿Y a qué se refiere? A un propietario de esclavos. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? De un señor, de un amo de esclavos. Para que tengamos eso presente en primer lugar. Ahora, aquí no está hablando Jesús de algo como tan simple como un empleador, ¿ya? Porque si lo podemos traer al día de hoy, podríamos decir, se puede a lo mejor igualar, ¿cierto? Para poder ejemplificar o poder entenderlo, a la situación que tienen muchas personas, donde tienen diferentes empleadores, ¿cierto? Tiene un contrato con cada empleador, donde tienen que cumplir, ¿cierto? Con ciertas labores durante cierta cantidad de tiempo, y una vez que lo realizan, ya quedan libres, ya cumplieron con su parte y se van, ¿ya? Hoy en día así hay muchas personas que tienen diferentes trabajos, ¿cierto? Y cumplen con uno con otro, con cada empleador cumplen y están bien, ¿ya? Cumplieron su obligación. Pero esa no es la idea que nos da el texto acá, ¿ya? Aquí la idea es, como les decía, o sea, es una relación entre un amo y un esclavo. Entre un señor y un esclavo. Esa es la idea que se nos da acá. Y como nosotros sabemos, ¿cierto? Aquellos que, bueno, estudiando, ¿cierto? La relación entre un amo y un esclavo, obviamente el esclavo no tiene arte ni parte con querer mandar, o ni siquiera tiene decisión sobre sí mismo. Sino que obviamente le pertenece a su amo. Y esa es la idea que se nos da acá. Que este señor, este curios, ¿cierto? Es dueño absoluto del esclavo. No es como de medio tiempo, como tomando el ejemplo que les decía anteriormente, que uno puede decir, es como un empleador. Tiene dos señores, dos empleadores, le sirvo a uno, al otro, cumplí, no hay problema. No. Aquí está el dueño del esclavo. ¿Ya? Y el esclavo no puede andar con otro señor. Solamente le debe su obediencia, su fidelidad a aquel que es su amo, ¿ya? Porque este amo tiene el control absoluto sobre él. El esclavo aquí no tiene una obligación parcial o de medio tiempo. Aquí no hay un part-time. No, ¿ya? No, aquí no es así. Sino que este esclavo le debe un servicio completo a este amo que es de tiempo completo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es propiedad de su amo, ¿cierto? Es propiedad de él, le pertenece al amo, ¿ya? Entonces, por eso que el amo lo controla por completo y este esclavo, como dice, es esclavo, o sea, tiene que obedecerle a él, le pertenece a él está obligado y no tiene que darle nada a nadie más, porque si le da algo a alguien más, ¿cierto? Entonces su amo es menos que un amo, pero no es así. Y esa es la idea que se nos da acá. Así como este amo es dueño absoluto sobre este esclavo, y es lo que estamos hablando acá en el texto, no se puede servir a dos amos a la vez. ¿Por qué? Porque no se puede ser un esclavo, ¿cierto? Total, fiel y obediente a uno si también está comprometido con otro. Es solamente a uno. Solamente a uno al cual ¿cierto? Tiene que estar sometido porque tiene un amo, a él le pertenece, le debe la obediencia, todo de él le pertenece al amo, ¿ya? Entonces, esa es la idea que se nos está dando acá, hermano, que es absolutamente imposible servir a dos amos, a dos señores, ¿ya? Un esclavo no puede hacer eso, solamente le pertenece a uno, y a ese uno se le debe por completo. No es como de los empleadores de hoy en día. No es así, para que lo podamos entender. Bueno, está claro hasta ahora como hemos visto que Dios, ¿verdad? Habla a nuestras vidas de una forma de padre, ¿verdad? Porque le habla al cristiano y a su seguidor, ¿verdad? Aquel que dice que sigue a Dios, ¿verdad? Que sigue a Jesús, ¿verdad? Y el cristiano en sí no puede vivir dos vidas, o sea, paralelas. No puede un momento ser
no cristiano o ser secular y para luego ser, ¿verdad?, volver a ser cristiano. De una u otra forma Dios está diciendo, esto no es un juego, no es una chacota. Ustedes como mis siervos, ¿verdad?, ustedes como mis discípulos no pueden hacer esto, ¿verdad? Porque yo soy un Dios que todo lo ve. Aunque usted quiera esconderlo, Dios sabe la condición de nuestros corazones, y eso lo hemos visto durante siempre en los estudios que hemos visto, que Dios sabe. Cuando le habla a los fariseos, ¿verdad?, sobre este tema, le hablabas porque ellos eran avaros, ¿ya? Estaba la avaricia en su corazón, claro, de los fariseos. Entonces le habla a ellos diciéndole todas estas cosas, y es más, él le dice, ¿verdad?, porque Dios conoce los corazones, sabe, ¿verdad?, la condición de cada uno de ustedes. Tengan cuidado, no vivan dos vidas, no tengan dos señores. Es decir, no se puede vivir no se puede seguir a Dios y seguir a la riqueza. Un ejemplo, ¿verdad? Y como el cristiano tampoco puede ser secular un momento y después volver a... Hay que tener cuidado con estos que son, claro, como hablamos con Joana, hay una línea tan delgada, ¿verdad?, en este tema, en esta condición de ser cristiano, que muchas veces nos vamos para un lado, ¿verdad?, un extremo, o nos vamos para el otro extremo. Esto de las riquezas, esto de los tesoros en el cielo, ¿verdad?, es un consejo que Dios viene entregando al hombre para que pueda salvarse, para que pueda vivir una vida delante de Dios, una vida sincera, honesta. ¿Se acuerdan que hablábamos sobre cómo uno tenía que llegar en oración ante Dios sinceramente? ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Que la oración, ¿verdad?, de nosotros como cristianos tenía que ser una oración sincera, derramarnos en oración completamente, decirnos, descubrirnos delante de Dios, sabiendo que Dios sabe cómo somos nosotros, pero nosotros teníamos que hacerlo, ¿verdad?, delante de Dios. Él conoce nuestra condición y sabe cómo somos nosotros, pero Él nos deja estos consejos. Tengan cuidado, no vayan a caer en esta condición, ¿verdad?, en la cual les va a traer mal, como decía Joana, porque el amor al dinero, el amor a las riquezas viene con una letra chica, ¿verdad? Y nosotros con Joana lo hemos estado viendo, no solamente en la palabra, sino que también nos han llegado claro, vivencias tan cercanas, de familiares cercanos, ¿verdad? Cómo es cuando uno desea, ¿verdad?, tener esta riqueza, o tener tesoro, tener dinero, ¿verdad? Se va metiendo uno en un callejón oscuro, se podría decir, en el cual vienen muchas cosas difíciles, dolores, ¿verdad? Deudas tras deudas, ¿verdad?, problemas familiares, problemas con el esposo, con la esposa, con los hijos, ¿verdad?, por el dinero, problemas con prestamistas, problemas, tantas cosas que a la final no disfrutan, ¿verdad?, todas estas cosas. Claro, y que ves cuando están, ¿cierto?, como enfocados en eso, en hacerlo crecer, no importa la forma de que esto acontezca, y después finalmente ocurre todo lo contrario, porque están tan enfocados en hacerlo crecer a costa de lo que sea, ya que llega un momento que, como bien decías tú, es como un callejón en el cual ya se encuentran sin salida. Y en vez de haber aumentado la ilusión que tenían en su mente, se encuentran con que todo se les fumó. Y quedan con prácticamente nada. Y triste, llorando, en el piso, ¿cierto? Claro. Como bien dice la Escritura, que aquellos que colocan su esperanza, ¿cierto?, en las riquezas, como dice acá 1 Timoteo 6, versos 9 y 10, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Como vemos,
bueno, Dios sigue dando, ¿verdad?, consejos sobre las riquezas, ¿verdad? O sea, primero dice, no se afanen, se podría decir, no se afanen en hacer riquezas en este mundo porque no les va a servir. Hagan riquezas en el cielo porque esas sí les va a servir. Tengan cuidado con sus ojos porque sus ojos, ¿verdad?, tienen que ser buenos, ¿ya? Tengan cuidado con lo que ustedes, ¿verdad?, desean, ven con sus ojos, ¿ya? Las riquezas, ¿verdad?, te van a llevar a un lugar donde o me vas a seguir a mí o vas a seguir las riquezas. Claro, tengan cuidado porque hay algo ahí, ¿verdad? Hay algo que peligra tu fe, peligra tu salvación, peligra tu vida como cristiano, peligra tu felicidad en mí, porque estar en Dios, dice, y muchos hemos dicho, ¿verdad?, que todo lo tenemos, o todo lo podemos, o todo tenemos en Dios, todo lo tenemos ahí, ¿verdad? Todo tenemos todo con Dios, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros queremos más, por eso que no nos sirve todo eso que nos da Dios. Nosotros queremos más, entonces queremos muchas cosas más, pero Dios dice que, no, porque sea, teniendo el pan, el alimento, sustento, ¿verdad? Abrigo, ¿verdad? Estás tranquilo. Claro, porque muchas veces no nos enfocamos en lo que ya tenemos, sino que nos enfocamos en lo que no tenemos, y es ahí cuando ya... Es ahí cuando aparece el consejo de Dios. Es decir, tengan cuidado con lo que están deseando, tengan cuidado con su corazón, para dónde se va inclinando, porque se va a ir alejando rápidamente, ¿verdad?, a un precipicio, donde a lo mejor ustedes piensan que están bien, piensan que es necesario, o piensan que se lo merecen. Muchos dicen que se lo merecen, ¿verdad? Porque yo hice esto, Señor, porque yo hice esto otro, yo me lo merezco, ¿verdad? Y lo necesito, y es mío porque yo lo declaro. Pero está el otro punto que hablamos la semana pasada, sobre que antiguamente se veía que aquel que estaba con Dios, que si Dios estaba contigo, ¿verdad?, se iba a notar en la abundancia, en las propiedades, en la riqueza que tú tenías, ¿verdad? Entonces está ese se podría decir, como el contexto que estábamos viendo. Claro, ese es el contexto en el cual estábamos viendo, pero actualmente, si lo llevamos a la actualidad ahora, se ve de esa misma forma. Claro, y añadir, por ejemplo, que como bien estábamos viendo, ¿cierto?, en esa introducción ya del amor al dinero, que veíamos, ¿cierto?, que Jesús, como bien hacía alusión tú, de que llamaba a los fariseos ávaros, ¿cierto? Pero no era solamente decir, eran los fariseos, no, sino que también veíamos que los saduceos también tenían su negocio ahí en el templo. Claro. Los sacerdotes, ¿cierto?, que tenían ese lugar, ¿cierto?, que era un lugar de búsqueda de Dios, lo habían convertido en cualquier cosa menos en lo que Dios quería que sea, ¿cierto? Y es por eso que Jesús lo echa después. Pero si vamos al Antiguo Testamento, vemos a los hijos de Elí, ¿cierto? A los dos hijos de Elí, que sacaban la mejor parte, se aprovechaban, ¿cierto?, de la posición que tenía su padre, ¿ya? Y ellos sacaban la mejor parte, ¿ya? Y es así como lo que iba a hacer alusión ahora Pedro, que muchos, ¿cierto?, se aprovechan, ¿cierto?, aprovechándose de la posición de decir, no, si yo soy de Dios. Personajes religiosos, como veo al fariseo, los saduceos, y vemos antes, ¿cierto?, los mismos hijos de Elí, ¿cierto? Se aprovechaban de su posición para poder sacar un provecho en nombre de Dios, ¿ya? Y es lo mismo que sucede hoy en día. Claro, vemos cómo ¿verdad?, se ha hecho una falsa creencia a un falso Dios, pensando o diciendo, ¿verdad?, que si tú, ¿verdad?, eres cristiano, no, si tú llegas, se te van a ir todos los problemas. Dios no dice eso. De hecho dice todo lo contrario, en el mundo tendréis aflicción, pero te llama a confiar en Él, porque Él venció al mundo. Entonces muchas veces a algunos no les gusta que le digan, o sea, no les gusta esta parte de la Escritura, que la omiten, porque no es bueno para su iglesia decir, no, es que sabes que si tú sigues a Cristo,
¿verdad? Jesús dice, vas a tener aflicciones en este mundo, pero le falta la otra que dice, pero tranquilo, yo estoy con ustedes. O sea, si tú crees en mí y sabes que yo soy Dios Todopoderoso, tengo potestad sobre todas las cosas, ¿verdad? ¿Qué te puede pasar a ti? Entonces, hay una cosa que hay que creer, ¿ya? Hay que creer primeramente en este Dios, hay que creerle a Él, ¿verdad? Para que todas estas otras cosas que vienen acá podamos entenderlas y podamos recibirla como una enseñanza que viene de Dios, ¿verdad? Porque si ponemos, si alguien me dice, no, hermano, usted está equivocado, porque si uno es aquí, yo a mí me va a dar, sí, Dios te puede dar, Dios te puede estar, en este momento te puede estar llenando, ¿verdad?, de riqueza material, ¿verdad? Pero tú realmente tienes, ¿verdad?, esa madurez, tienes esa madurez, podría ser espiritual de Dios, de cómo poder llevar esa riqueza en tu vida. ¿Puedes tú hacer eso? ¿O solamente quieres porque quieres quieres tener en tu vida eso, quieres para ti todo eso, ¿verdad? Y quieres que todos los demás te vean que tú tienes, y que como tú tienes, Dios está contigo. Solo contigo. Solo contigo. Si tú estás en pobreza es porque algo hiciste y Dios no está contigo. Claro. Entonces, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Y ahí viene que uno tiene que tener cuidado y no ser de tropiezos para los hermanos. Porque ¿cómo se sienten esos hermanos que no tienen? ¿Cómo se sienten esos hermanos que, por ejemplo, están en necesidad y llegan a la iglesia? ¿Verdad? O sea, ¿cómo nosotros recibimos el uno o el otro? Recibimos mejor aquel que tiene y el que yo sé que a lo mejor me va a dar más ofrenda, o me va a dar, me va a llevar, como si un pastor para ahí va a traer más abundancia al alfolín, ¿verdad? O me voy a preocupar, ¿verdad?, de aquel que también no tiene. Y ahí es cuando viene, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque también Pablo habla sobre eso, de cómo uno tiene que llevar el trato, ¿verdad?, con los hermanos de diferente condición, ¿verdad? Y eso se lo deja muy instruido a Timoteo, se lo deja muy claro. Y eso, si se lo dejó claro a Timoteo, que es, ¿verdad?, era uno de sus siervos, uno de sus discípulos, ¿verdad?, aquel líder que va a ser de la iglesia, que nos queda para nosotros, ¿verdad?, que estamos en la misma condición. Somos líderes, somos discípulos de Dios, ¿verdad? Dios habla por intermedio, ¿verdad?, de Pablo para instruir a Timoteo con estas instrucciones que son muy buenas para nuestra vida, que nos llevan, ¿verdad?, a entender la humildad de Jesús, cómo Jesús vivió también este paso, ¿verdad?, por este mundo. Y si yo voy hacia allá y veo a Jesús, y como hablaba tú, Jesús no siquiera tenía dónde recostar su cabeza, ¿verdad? O sea, si para mí, yo digo, Jesús es mi ejemplo, yo debería ver bien, ¿verdad?, claramente cómo vivió Jesús. Jesús anduvo en todos lados, para donde fue, no anduvo en un Cadillac y no anduvo en ninguna otra cosa, sino que siempre estuvo, ¿verdad?, con sus discípulos caminando. Y la única vez que fue transportado, que fue movido, fue cuando anduvo, cuando entró, ¿verdad? No anduvo en un Porsche, andaba en una burra. Claro, en una burra, claro. Entonces, cuando hace la entrada triunfal, ¿te acuerdas? ¿Qué lo transportó a él? Fue un burro, ¿verdad? Un pollino. Un pollino. Entonces, vemos, y si yo, claro, o sea, muchas veces uno se olvida de quién es su Señor, de quién es Él, cómo vivió Él, cómo Él, ¿verdad?, deja esta enseñanza, y no las deja porque a lo mejor él vivió mejor. Yo creo que él fue uno de los que más sufrió en esta tierra y conoce el sufrimiento más que nadie en esta tierra. Cómo vivió, cómo se movió,
como era, ¿verdad? Y nos deja muy alta la vara a nosotros. Cuando yo vengo a la Escritura, como es en este ejemplo, y veo que Dios me está diciendo, ¿verdad?, que tenga cuidado con el tesoro, de hacer tesoros en esta tierra, cuidado con mi ojo, cuidado con tener dos dioses, la riqueza o Dios, es porque me está haciendo un bien a mí. Yo necesito de Dios en mi vida. Dios es Dios. O sea, no sé si usted creerá a lo mejor que Dios dejaría de ser Dios si usted no estuviera. Sigue siendo Dios igual. Sigue siendo Dios porque Él es Dios para siempre y por siempre. Él es el creador. Si Él hace todas estas cosas y deja esta enseñanza que nosotros hoy estamos leyendo, es para nuestro bien, tanto espiritual, ¿verdad? Que yo creo que es más espiritual, ¿verdad? Y de cómo convivir en este mundo. Claro, porque recordemos que, o sea, si está tocando este tema Jesús, es por algo, como bien decías tú, que se creía, ¿cierto?, que esta abundancia material daba testimonio de que Dios estaba respaldando a tales personas, ¿cierto? Pero Él, ahora muchos quizás pueden decir, entonces la abundancia material da testimonio de que Dios me respalda. Y quizás en eso, teniendo esa idea en su mente, van a estar buscando tener más, para así mostrar a los demás de que ellos también tienen abundancia, entonces también quieren mostrar de que Dios está con ellos. Y es ahí, en ese hilo fino, que nos podemos desviar, como bien le decía Pablo a Timoteo, algunos se han desviado de la fe, porque se dan cuenta de que su corazón se está inclinando hacia su tesoro, porque ya eso ya se convirtió en su tesoro. ¿Ya? Y como estamos viendo acá en la escritura, Jesús nos está diciendo, o sea, no pueden tener dos señores, ustedes no caigan en esto. Ellos, ¿cierto?, que piensan que sirven a Dios, ¿cierto?, que hablan de parte de Dios, ellos se están moviendo de manera errónea, ¿ya? Pero ustedes que son mis discípulos no caigan en este error, ¿ya? Ahora, como estuvimos viendo, el dinero no es el problema, sino que el problema, la raíz de todos los males, ¿cuál es? Es el amor al dinero, ¿ya? El cual, codiciando algunos, como dice ahí, se desviaron de la fe. O sea, queriendo buscar de Dios, mejor en un principio fue una causa buena, pero ya viendo con las cosas como brillan, viendo lo que se puede conseguir, cómo esto va aumentando, ahí hay muchos que se han desviado, ¿ya? Y que han sido traspasados de muchos dolores. Es por eso que Cristo ahora nos sigue hablando, ¿cierto?, a nosotros que somos sus discípulos, ¿ya?, acerca del peligro de esto, de estar queriendo atesorar, amontonar para nosotros egoístamente, enfocarnos en eso de manera avaro, ¿cierto?, que mayoritariamente este tema como que dicen, no, que es para los ricos, ya, que quieren más, que son avaros, pero no solamente se da en los ricos, hermano, ¿ya? Entonces, esto es como una advertencia, ¿ya? Y vez tras vez, en el Nuevo Testamento se nos habla de Cristo como amo y Señor de aquellos que son sus súbditos, ¿ya? Y aquellos que son sus súbditos, se nos habla como a los cristianos, como que somos sus esclavos, ¿ya? Y de hecho, Pablo, ¿cierto?, nos dice que antes de ser salvos, éramos esclavos. ¿Pero de qué? Del pecado. Él era nuestro amo. Mire, esto está en Romanos 6, le voy a dar lectura, del verso 16 al 22. Romanos 6, del verso 16 al 22, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces,
vemos a la luz de la Escritura, o sea, aún más siendo esclavos de Dios, tenemos como fruto, ¿cierto?, ir siendo perfeccionados, siendo cada vez más santos, ¿cierto?, más apartados para el servicio de Dios, y como fin de todo esto, como fruto, ¿cierto?, está la vida eterna. En cambio, ocurre todo lo contrario. Si estamos, ¿cierto?, en la otra vereda, el fin de todas esas cosas es muerte, ¿ya? Muerte eterna, ¿ya? Entonces, como bien le está diciendo, o sea, aquí no se puede servir a dos señores. Si eres esclavo, si no eres de Dios, eres del pecado. Y aquellos que son de Dios, le pertenecen a Dios. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora que estamos en Cristo, seguimos siendo esclavos de Cristo. Él es nuestro amo y nuestro Señor, ¿ya? Como lo estábamos viendo acá en la palabra, ¿cierto?, que nos comparte acá Pablo, acá en Romanos, ¿cierto? Entonces, hermano, es por ello que no podemos afirmar que Cristo es nuestro Señor si nuestra lealtad está en otro lugar. ¿Podemos decir que Cristo es nuestro Señor si estamos en otro lugar? Si nuestra lealtad está en otro lugar. No, que lo que estábamos viendo, ¿cierto?, al principio, cuando hablábamos esta palabra, curio, ¿cierto?, que habla de un amo que tiene esclavo, y este esclavo se le debe al amo, ¿cierto?, porque es su amo. Es lo mismo que está hablando acá la Escritura. La Escritura nos muestra que Cristo es nuestro amo. Nosotros le pertenecemos a Él. Él tiene que señorear en nuestras vidas, pero muchas veces no dejamos, ¿cierto? No dejamos que el Señor en nuestra vida. Y es ahí cuando muchos tienen el problema, porque les gusta, ¿cierto?, a un Cristo Salvador, pero ya no les gusta a un Cristo que es Señor. No quiere que señoree su vida, ¿ya? Entonces, y aquí, hermano, que cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, pero no queremos obedecerla, ahí es cuando ya tenemos que algo está pasando. Porque si nosotros decimos que Él es mi Señor, pero si no estoy obedeciendo su palabra, entonces ahí algo está pasando, porque si Él es mi Señor y yo soy esclavo de Él, como lo dice la Escritura, si pasé, ¿cierto?, a ser parte del pueblo de Dios, soy esclavo de Él. Pero si no obedezco a mi Señor, ¿qué está pasando ahí? ¿Dónde está mi lealtad? Está en otro lugar. Pero no está en Él, ¿cierto? Y eso es algo que es muy preocupante, porque yo pensaba, por ejemplo, tomando el texto anterior, ¿cierto?, que vimos en el estudio, que hablaba, ¿cierto?, esta lámpara del cuerpo, que es el ojo, donde contrasta este ojo bueno con este ojo enfermo, este ojo maligno, el ojo sano, ¿cierto?, se contrastaba. Obviamente, aquel que está en tinieblas, ¿cierto?, este ojo que está enfermo no ve bien. Es por eso, ¿cierto?, que no se puede desenvolver bien, no ve bien. Ve todo como que está en oscuridad. Y va a pasar cayendo, tropezando, chocando. Y eso es lo que sucede con aquellas personas que no han sido iluminadas por Dios. Constantemente caen en pecado, constantemente se están dando vueltas en lo mismo, ¿cierto? Pasan situaciones y siguen en lo mismo porque están en oscuridad. Y piensan así y ven el mundo de esta forma porque no tienen a Dios en su vida. Pero aquellos, ¿cierto?, que se supone que hemos sido alumbrados por la gracia de Dios, que Cristo alumbró nuestros corazones, alumbró nuestro entendimiento y nos está hablando a través de la misma palabra de Dios, nos está enseñando qué es lo que realmente tiene valor, que lo diferenciemos claramente de aquello que no tiene valor, de aquello que se va a esfumar, que no pongamos nuestra confianza en esas cosas, sino en Él. Sabiendo eso, teniendo luz, no obedecemos. Ellos no obedecen porque no conocen, porque están en tinieblas. Pero muchos de nosotros, conociendo, habiendo sido alumbrados por Dios, tocados por la gracia, igual no obedecemos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que nos ayude, ¿cierto?, a examinarnos cada uno a nosotros mismos, porque bien es fácil apuntar a los demás. Hoy está muy de moda eso. No, lo que le dijo Dios al hermano, no. Esto es lo que Dios me dijo a mí. Esto es lo que Dios le está diciendo a usted. Cada uno tiene que examinarse a la luz de la Escritura, hermano, porque lo que Jesús nos está diciendo acá es que es imposible caminar por dos sendas al mismo tiempo. ¿Usted puede caminar por dos sendas al mismo tiempo? Si hay dos caminos, ¿puede a la misma vez caminar en las dos? Es imposible. Y así como es imposible, también es imposible servir a dos señores al mismo tiempo. Porque ¿de quién se sirve a dos señores? Como ahí mismo estábamos leyendo al principio, se deduce que amará a uno y aborrecerá al otro.
estimar a uno, pero va a menospreciar al otro. Dicho en otras palabras, hermano, si nuestro corazón ama al dinero, si ese es nuestro Dios, el Dios del materialismo, estar ahí, ¿cierto? En la avaricia, si estamos ahí, entonces aborrece a Dios. Así tan claro. No hay tal cosa de que pueden ser las dos, no. Si yo todo mi ser, mi pensamiento, mi esfuerzo y todo esto está centrado en acumular, en hacer crecer en esto, en solamente para mí, y me niego a ayudar con lo que tengo y estoy aquí mezquinamente, ¿cierto? Acumulando, es como poner, la idea que dan eso de acumular es como un peso sobre otro peso. Amontonar, solamente hacer crecer y crecer. Si estoy enfocado solamente en eso, estoy mal. Entonces, hermano, va a estar todo nuestro ser ahí. No es Dios. Entonces, claro lo que Jesús dice acá, no podéis, es totalmente imposible servir a dos señores. Porque eres esclavo solamente de uno. O eres de Dios, o eres del pecado. O eres de Dios, o eres de las riquezas. No se puede de los dos. Entonces, volviendo al tema, hermano, podríamos, usted, hágase la pregunta a usted mismo. ¿Podría usted con sinceridad y con toda seguridad decir que Dios es su Señor y no la riqueza? ¿Y no el dinero? ¿Y no las posiciones materiales? ¿Podría decirlo usted con toda seguridad? No queriendo decir, a lo mejor hay alguien al lado suyo y decir sí. Pero como bien decía Pedro hace un momento, Dios conoce nuestro corazón. Y sabe que somos más inclinados a la otra cosa, a lo malo. Lo malo nos fluye. Pero el Señor nos dice, aprended a hacer lo bueno. Y es por eso que nos está instruyendo en este momento. Que el Señor nos ayude, ¿no? Amén. Y como hemos dicho, el problema no es el dinero. El dinero no es bueno ni malo. Y constantemente en la Escritura también se nos habla acerca de él. Se nos muestra, ¿cierto?, el ejemplo de la hormiga que trabaja, ¿cierto?, que se prepara en el verano para tener su provisión para el invierno. Se nos habla, ¿cierto?, de que se tiene que trabajar, ¿cierto?, para poder abastecer a su familia, tender la mano, ¿cierto?, a aquel que está pasando necesidad. El dinero no es malo ni bueno. Pero, y con él, cuando el Señor nos da, ¿cierto?, nos añade todas estas cosas, nosotros sabemos que somos mayordomos solamente de eso y que lo que tenemos es porque Él lo dio. Pero nuestra mirada tiene que estar en las cosas eternas, no en eso. No en eso nuestra seguridad. Eso es lo que Jesús está diciendo acá. Y de hecho en Timoteo también dice a los ricos de este siglo no pongan su esperanza en la riqueza. Si el problema no es el dinero, no son las riquezas, sino que es nuestro corazón, que se inclina y hace un ídolo de esas cosas. Lo pone en el centro y deja a Dios de lado. Y la Escritura, como lo veíamos, dice, el amor al dinero es la raíz de todo mal. Es la raíz de toda clase de mal. ¿Ya? Dice Juan Calvino, donde las riquezas tienen el dominio del corazón, Dios ha perdido su autoridad. Lo vuelvo a leer. Donde las riquezas tienen el dominio del corazón, Dios ha perdido su autoridad. Entonces, cuando nuestro anhelo, nuestro esfuerzo, nuestros pensamientos, todo, hermano, está enfocado solamente en hacer crecer el dinero, en amontonar riqueza. Y como bien decía, hablábamos, Pedro me hablaba y me decía, es que no solamente es algo tangible, sino que también puede ser algo, mi tesoro, otra cosa, que yo esté preocupado, ¿cierto? Incluso nosotros mismos, ¿ya? Pero cuando estamos enfocados en algo que no es Dios, Jesús dijo claro, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. No dice puede que esté, no, ahí está. Entonces cuando estamos enfocados en eso, en hacer acumular, en crecer, todas esas cosas, hermanos, que son para nosotros solamente, ¿cierto? Y estar tomándolo aquí en el texto de la riqueza, acumular riqueza y obtener todo aquello que se pueda obtener con ellos, como estar hipnotizado con estas cosas, ¿cierto? La entrega a Dios va a pasar a un segundo plano. Porque el apego a las cosas materiales, hermanos, esclaviza al hombre. Ese es el tema.
El tema, ¿cierto? Es el apego a los bienes materiales esclaviza al hombre y lo aparta del servicio de Dios. Ninguno puede servir a dos señores. Eso es lo que Jesús nos está diciendo acá, ¿ya? Entonces, es que de ahí, hermano, que se ve la imposibilidad de que un siervo pueda servir a dos señores al mismo tiempo y ser fiel y leal, ¿cierto? Y obediente a los dos. No, solamente uno es su dueño. Y cuando consideramos, hermano, las órdenes de estos dos señores, ¿ya? Nos vamos a encontrar que son totalmente opuestas y que ninguna coincide, así como estos dos caminos, así como usted ni yo podemos caminar en dos caminos al mismo tiempo, así también estas órdenes de estos dos señores son opuestas, no se juntan. Por ejemplo, uno de ellos nos ordena caminar por fe y el otro todo lo contrario. Nos dice, nos exige, hermano, nos consume que caminemos por vista. Uno nos llama a ser humildes y el otro, no, tú tenés que ser orgulloso. Uno nos lleva a poner la vista en las cosas de arriba, en las cosas eternas, en las cosas que duran, que son eternas. Pero el otro nos lleva a poner la vista solamente en las cosas de aquí en la tierra, acá abajo. Uno nos llama, ¿cierto?, a la luz, pero el otro solamente nos sumerge en las tinieblas. Entonces ahí vamos viendo, hermano, Cristo nos llama a buscar las cosas eternas, las cosas que perduran, ¿cierto? Pero el otro solamente nos lleva a mirar las cosas que son visibles, tangibles, pero que son temporales, que se van a esfumar, que van a desaparecer. Y si ponemos nuestra esperanza en eso, vamos a ser traspasados de muchos dolores. Si ponemos en ella nuestra seguridad, pueden pasar muchas cosas, como Jesús venía diciendo ya, ¿cierto? No os hagáis tesoros en la tierra, porque si quieren acumular, por ejemplo, las mejores ropas, bueno, no son perdurables, no son eternas, se van a desgastar, incluso la polilla se las puede comer. Si están ahí pensando en abundar su granero, puede venir una plaga. No, es que tengo mi granero lleno, como ese que decía, no, ya tengo mi granero lleno, estoy listo. Necio. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, toda la riqueza, ¿cierto?, si va a perder su alma? Y aún si pierde su alma, bueno, a lo mejor va a estar ahí todavía vivo, pero va a ver que una plaga se comió todo eso. O aún si ya abandona este plano terrenal, igual se va a tener que separar de ella. Y aún más, como Jesús dijo, va a perder su alma, porque puso su confianza en esas cosas. Entonces, Jesús nos está hablando acá. No acumulen acá, porque incluso los ladrones van a hacer lo imposible, minan para robar. Si veíamos que incluso se roban los cables de cobre de la calle, todo lo que pillan lo quieren robar. Se meten a las cámaras, ¿cierto?, donde, que están ahí subterráneas, no saben qué tipo de cable hay, pero ellos lo rompen todo porque quieren cobre. Se roban los cables, se roban todo lo que pueden pillar. Aquí, por ejemplo, incluso revisan la basura. Entonces, Jesús por eso nos dice, no pongan su confianza. Esas cosas, todo tiene una fecha de vencimiento, incluso nosotros mismos aquí en este plano terrenal. Ni siquiera confíen en sus capacidades ni en ustedes mismos. Depositen su confianza en Dios. En vez de preocuparse de lo que está aquí, enfóquense en lo eterno, en lo que perdura. Yo me imagino así. Cuando el Señor le dice a Abraham, mira todo esto. Que pusiera su vista, ¿cierto?, en aquella tierra prometida. Y asimismo Cristo ahora nos llama a nosotros y nos dice que pongamos la vista en esta tierra prometida. No en esta, sino en esa. Cuando en las cosas eternas, en lo perdurable. Allá está nuestra vida, porque si bien estamos aquí en este mundo, no somos de este mundo. Amén. Sino que somos peregrinos acá. Y es por eso que nuestras riquezas no son como las vacas. Nosotros tenemos riquezas espirituales que son duraderas y no se agotan. Pablo nos deja bien instruido en ese sentido con su propia forma de vivir. Él pasó todas estas cosas
por seguir a Dios, él aprendió a vivir en la riqueza, en la abundancia y en la escasez. Aprendió a vivir, ¿verdad?, en el sufrimiento, en la persecución, en la cárcel, en el dolor, en la angustia, en la enfermedad, ¿verdad? Pablo aprendió a vivir todo eso y de todo eso Pablo habla, ¿verdad? Y tenemos también, si usted ya, tenemos otro ejemplo también de cómo usted, ¿verdad?, o nosotros podemos llegar a vivir nuestras vidas. Tenemos que aprender. Dios hizo que Pablo aprendió a vivir y se despojó de todo eso para poder seguir a Jesús. Y Pablo aquí en Efesios, en el capítulo 3, versículo 14 en adelante, nos habla, ¿verdad?, sobre esta riqueza que el hombre debería pedir a Dios. Él la pide en una oración, ¿verdad?, para el hombre. Esas riquezas de Dios que son perdurables y eternas, que nadie te las puede robar y que nada puede echarle a perder, ningún tipo de polilla, como veíamos ahí, o yin, puede corromper. Él habla y dice en el versículo 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas, dice, de su gloria, el ser fortalecidos, me está hablando de las riquezas del cielo, el ser fortalecidos con poder, ¿verdad?, con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo, para que habite, ¿quién? Cristo, por la fe en nuestros corazones. ¿Ya? En nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud en Dios. Ser llenos de toda la plenitud de Dios, esa es la riqueza que Dios quiere que tengamos nosotros en nuestras vidas. Ser llenos del Espíritu Santo, y que, ¿verdad?, Cristo habite en nuestros corazones. Ahí es cuando estamos haciendo, ¿verdad?, esas riquezas que son eternas. Todo lo que es eterno, ¿verdad?, viene de la mano de Dios. Todo lo que Dios quiere para nosotros está aquí en la Escritura. Está en la Escritura. Todo lo que Dios, todos estos consejos que estamos leyendo ahora de parte de Dios, son para que nosotros podamos llenarnos de una riqueza espiritual. ¿Ya? Para que no sea corrompida, ¿verdad?, esta ganancia, esta riqueza que tenemos y que va a ser eterna. Que nada podrá llevársela, ¿verdad? Y porque en esta tierra, ¿verdad?, todo lo material, vivimos en un mundo material donde todo tiene, lo que hablamos con ella, todo tiene una fecha de vencimiento. Yo nací, ¿verdad?, pero lamentablemente no sé cuándo voy a morir. Y cuando nazco, llego con nada y me voy sin nada. Hay un claro ejemplo: vengo sin nada y me voy sin nada. O sea, si ni siquiera el cuerpo lo llevamos, porque el cuerpo o lo entierran o lo creman y ahí queda. No nos podemos llevar nuestro cuerpo. Nada de acá, sea material, sea lo que sea, lo podemos llevar, ¿verdad?, a un plano eterno. Por eso que Dios dice que tenemos que preocuparnos de las riquezas espirituales. O sea, preocuparnos, ¿verdad?, de nuestra condición espiritual, de nuestra fe en Dios, de nuestro corazón, cómo está nuestro corazón. O sea, en pocas palabras, estar constantemente haciéndonos un autoexamen nosotros mismos como cristianos de cómo está nuestra fe y nuestro caminar con Dios. Todo esto que nosotros estamos viendo ahora, que estamos leyendo y que estamos pasando, ¿verdad?, son consejos eternos que vienen directamente de Dios para nuestras vidas.
a lo mejor muchos no sé, no sé, no me gusta mucho la idea, ¿verdad?, de que el dinero, ¿verdad?, no me preocupe del dinero, porque en lo que, como estamos viviendo en estos tiempos, ¿verdad?, como vemos, ¿verdad?, que la economía y todo lo demás está pasando por una baja, ¿verdad?, enorme. Es difícil no estar preocupado del dinero, ¿no? Se entiende esa condición de que uno igual está preocupado a ciertas cosas, de que está esa condición, ¿no?, como hombre, ¿verdad?, como pecador, está esa preocupación constante en nuestras vidas. Pero debemos ir aprendiendo de a poco de confiar en Dios, ir confiando en Dios, y ir viendo también hacia atrás cómo ciertas cosas, ¿verdad?, en nuestra vida, que a lo mejor pudieron ser terribles, y no fueron así, porque algo pasó ahí, y ese algo, eso que pasó, alguien puso su mano, alguien puso algo ahí, y no pasó como debía suceder. ¿A qué me refiero? Con Joana ayer nos estábamos acordando de situaciones pasadas en las cuales nosotros veíamos la mano de Dios, ¿verdad?, en nuestra vida, ¿verdad?, cómo Dios siempre estuvo y nunca nos dejó de lado, siempre de alguna u otra forma recibíamos esa ayuda de Dios, esa fortaleza de Dios de alguna u otra forma. Ese es el examen que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas, es decir, si Dios en algún momento, ¿verdad?, de nuestra vida que estamos pasándolo mal, vimos como Dios movió todo para que saliera a nuestro favor, ¿verdad?, y para que no nos faltara nada, o para que cualquier otra preocupación se esfumara, ¿verdad? Vemos que Dios puede hacer estas cosas. Pero se nos olvidan en el camino. Cuando ya empezamos a tener, ¿verdad?, un confort en nuestras vidas, ¿verdad?, estar en una conformidad con lo que nosotros hacemos, como que se nos olvida un poco, se nos olvida Dios. Claro, y por eso tenemos ejemplo en la Escritura, por ejemplo, de un pueblo de Israel al cual Dios libró, ¿cierto?, de Faraón de Egipto, y vemos que continuamente en el tema de las plagas Dios demostraba, ¿cierto?, cómo es que Él tenía poder por sobre esas cosas, esos dioses en los cuales los egipcios ponían su confianza, ¿ya? Y los saca con mano poderosa, y después, ¿cierto?, ellos seguían reclamando en el desierto, y luego siguen avanzando. Dios abre el mar, algo que era imposible, abrió paso donde no había paso, y pasaron en seco, ¿ya? Y después continúan, porque se olvidaban de las maravillas que Dios había hecho en su vida, en su favor, y muchas veces nosotros estamos igual. Es que lo que ellos vivieron, nadie más ellos vieron, ¿verdad? Claro, ellos vieron. Ellos vieron, y no solamente vieron esa maravilla de poder abrir el mar, ellos fueron alimentados. Claro. Ellos fueron cuidados directamente de la mano de Dios. Les dio a beber de la roca también. Y así tantas cosas. Él los acompañó por 40 años en el desierto, dándole de todo, que no les faltara nada. Ninguna de las cosas, nada les faltaba. Tenían todo, porque estaban protegidos por la mano de Dios. Pero ahí nos damos cuenta que el ver parece que no es tan bueno. Parece que no nos sirve mucho ver, porque se nos olvida, y a ellos se les olvidaba que era Dios el que le daba todas las cosas. Y Jesús también se soluciona eso, cuando dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Si en Sodoma y Gomorra, claro, se hubieran hecho todas las cosas que se hicieron a ti, claro, porque no es por vista. Claro, para allá iba. Entonces, no es por vista, eso hay que tenerlo claro. Esto es fe, ¿verdad? Esto es fe. Que nos lleva a creer, ¿verdad?, en este Dios que no hemos visto. Ya muchos dicen: ay, ¿cuándo has visto tu Dios? No existe, ¿por qué no lo ven? Claro, porque la gente quiere ver, y aunque lo viera Dios, a los 2 minutos se le va a olvidar ese Dios. Si vemos cómo Jesús multiplicó, sanó, restauró a hombres, levantó, ¿verdad?, a hombres, les dio vida, les dio vista.
Ellos vieron todos esos milagros y aún así estos líderes religiosos no creían quién era. Y no solamente los líderes, sino que el pueblo después gritaba, ¿cierto?, que lo ovacionaba en la entrada triunfal. Bendito el que viene en el nombre del Señor, y luego, unos días después, crucifícale. Crucifícale. Entonces, como decía Joana, esto va más allá, esto es por fe, no es por vista, que nosotros a lo mejor nos sintamos mal, a lo mejor créeme que está bien porque hay alguien que está al lado suyo que lo está apoyando, que está haciéndole barra, como se podría decir, está ahí. Que no está perfeccionando, claro, que no está limando. Claro, entonces... No está moldeando. Claro, eso es, porque estamos siendo perfeccionados nosotros. Y hacer esa perfección para llevarlo a un punto perfecto. Usted no sé si se ha dado cuenta. Hay piezas que son tan exquisitas en calidad que muchas veces pasan por algo grueso, después algo más delgado y al final pasan por algo ya tan fino para poder sacar y dejar esa pieza perfecta, ¿verdad? Sin errores, ¿verdad? Sin defecto, con un brillo único, con una calidad única, ¿verdad? Pasan muchos procesos. Claro. Pasan muchos procesos. Y nosotros somos hombres pecadores. O sea, debemos pasar por mucho para poder ser perfeccionados en Dios. Y eso va a costar en nuestra vida, hermano. Va a costar, muchas cosas van a pasar en nuestra vida. Muchos pensamientos, mucho desánimo en nuestra vida. Pero tranquilo, o sea, tenemos a Dios, sigamos creyéndole a Él. Sigamos creyéndole a Él, dejemos de lado, ¿verdad?, todas esas cosas que a lo mejor nos atormentan, que está querer tener riquezas, querer tener algo material, querer ser más que otra persona, ser admirado, ¿verdad?, por más que otra persona, querer tener títulos para que muchos me reconozcan quién soy yo, ¿verdad? Demostrar que yo sé, porque yo sé, y tú no. porque yo soy mejor, porque como ustedes no pueden entender si yo entiendo. O sea, ya ahí estamos siendo arrogantes y estamos confiando en nuestra propia capacidad, ¿verdad? Y no en lo que Dios me puede hacer en mí. O sea, si a lo mejor yo soy mejor en ciertas cosas, gracias a Dios, porque Él es el que me ha dado hasta ahí esa capacidad, ¿verdad? Esa condición, esa estabilidad, por ejemplo, económica, es por Dios. Así es. Por eso que Pablo siempre decía, dad gracias en todo. ¿Verdad? Tienes que dar gracias en todo, porque en todo, ¿verdad?, está la mano de Dios. No nos olvidemos de dar gracias por todas las cosas, porque como cristianos debemos entender que todo lo que ya, como nosotros somos cristianos, todo lo que se mueve alrededor de nosotros es por voluntad de Dios, es por gracia de Dios, es por su mano. Estamos abajo, por algo será. Hay algo que aprender. Estamos en tribulación, en angustia, en problemas, en pena. Hay algo que hay que cambiar en nuestra vida, pero yo no la voy a cambiar. El que va a cambiar va a ser Dios. Él va a mover mi vida a perfección. Claro. Él la va a mover. Él va a hacer todas esas cosas en mi vida. Y eso yo debo estar claro, y tengo que creer en Dios, tengo que creer que tengo un Dios y que es un Dios poderoso. Y que no nos deja solos, que incluso está con nosotros ahí en medio del horno de la aflicción. Así mismo como estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego. Ahí, en medio. Cuando pasamos, íbamos a pasar por diferentes pruebas, a pasar por situaciones, pero y es ahí que en medio de todas esas cosas nosotros aprendemos a confiar más en Dios. Cuando ya las cosas no están en nuestras manos, es ahí en esos momentos cuando estamos devastados, cuando entendemos que realmente, aunque nosotros hubiéramos pensado que estuvieran en nuestras manos, nunca lo estuvieron. Y que únicamente en las manos de Dios están todas las cosas. Nos enseñan a depositar nuestra confianza en Él. Y una vez más la Escritura acá nos está diciendo que tengamos cuidado, que depositemos únicamente nuestra confianza en Él. Jesús nos está diciendo, hermano, acá. Podemos tender a irnos, a desviarnos hacia allá. Pero ahora la palabra nos está aquí volviendo el camino.
La idea es que lo cojo en nosotros sea sanado, como dice la Escritura, ¿cierto? Entonces, aquí Jesús nos está diciendo claramente que no podemos servir a dos señores. ¿Por qué? Porque vamos a amar a uno o vamos a aborrecer al otro, ¿cierto? O vamos a menospreciar al otro. Pero la idea es que tenemos que... aquí hay dos caminos. En ambos no se puede andar. Asimismo, ¿cierto? Como nuestro tesoro o está en la tierra o en el cielo, asimismo como nuestra vida espiritual está en luz o en tinieblas, en ambas no, asimismo nuestro amo es Dios o la riqueza. Es Mamón o Dios, ¿cierto? Dios, Mamón, es el Dios de las posesiones, ¿cierto? De los bienes terrenales. Es cierto que vivimos en una, como bien decía Pedro, en una sociedad que es materialista, que está queriendo acumular cosas, que quieren tener lo mejor de lo mejor. Incluso ahora entro esto en el tema de los perritos, que algunos quieren tener el perro más caro para poder mostrar algún tipo de estatus o de ropa y cosas así, ¿cierto? Hay personas que viven así, lo vemos constantemente, que tratan de tener algún tipo de apariencia, que su vida es eso. Está su pensamiento, su tiempo, su esfuerzo, su energía, su todo, se desgastan por eso, ¿cierto? Por ganar, por atesorar, por amontonar. Pero, como decía, esas cosas se van a desvanecer. En algún momento va a tener un fin. Van a tener que dejarlo todo. Incluso si no es durante la vida, va a llegar un momento en que van a morir, igual se van a tener que apartar de esas cosas. Y es por ello que Jesús viene contrastando, hermano, esto de lo que tiene más valor, un valor incalculable, que son las cosas celestiales, que son las cosas eternas, que son las cosas que Dios nos entrega, en contraste con las cosas terrenales, ¿ya? Que sí son valiosas, pero no son de un valor incalculable como son las cosas de Dios. Era algo importante que acabas tú de decir, que o sea, así como hablábamos de que el problema no es el dinero, tampoco el problema es que usted quiera tener, no sé, un animalito, un perrito, No. que quiera tener un auto, que quiera tener su casa. No. ¿Dónde se empieza a poner fea la cosa, se podría decir? Es cuando yo pongo mi confianza o mi corazón en aquellas cosas. Donde quiero tener mi seguridad. Claro, porque a lo mejor usted quiere tener su auto porque quiere poder moverse, poder llegar a su trabajo tranquilo, repartir a sus hijos, llevar a su señor. Para eso lo quiere, para poder tener, está bien. Pero cuando ya, no, es que yo me quiero comprar, no, ese auto no, ese no, tiene que ser este auto para que a mí me vean a mí que yo tengo dinero. Y no, ahí ya la cosa claro, porque ahí lo está controlando este Dios materialista, claro. Mamón. Entonces, este Dios, ¿qué va a querer? Que te va a mover, te va a gobernar y te va a querer hacer de que tú quieras mostrar a través de todo lo que tú tengas, de todas tus capacidades, de todas tus logros, que tú eres más que los demás. Y en el momento que tú puedas, lo enrostras, ¿cierto? A diferencia de cuando Dios gobierna tu corazón. Dios da añadidura, hermano. Hay personas, ¿cierto? Habían personajes ricos que seguían a Jesús. Vemos cuando aparecen, ¿cierto? Cuando en la sepultura de Jesús, Nicodemo, aparece un José de Arimatea, ya que eran personajes pudientes, ¿cierto? Pero algo sucedía en sus corazones, que era que ellos buscaban de Dios, ¿cierto? Ellos fueron tocados por Jesús. Y es que cuando Jesús gobierna tu corazón, todo lo que Él... Uno reconoce que Dios es el que te provee. Y entonces Dios te mueve a que todas esas cosas que Él te dio, ya sean tus capacidades, ya sea tu tiempo, ya sea de tus bienes materiales, ¿cierto? Para su gloria. Es ahí la diferencia, ¿ya? Entonces no estamos diciendo, volvemos a reiterar, Jesús no está diciendo acá que sea malo, ¿ya? Sino que, ¿dónde está el problema? En nuestro corazón. Una vez más. Es ahí donde está el problema, en nuestro corazón. ¿Ya? Entonces nuestra prioridad, Jesús nos dice que no tienen que estar en las cosas que se marchitan, en las cosas que se fuman, en las cosas que se pueden robar o se envejecen, sino que nuestra seguridad tiene que estar en Dios, una seguridad eterna. Nadie nos va a poder quitar las cosas que Dios nos da. Nadie nos va a poder quitar a Cristo. Nadie nos va a poder quitar la salvación. Nadie nos va a poder quitar, hermano, la escritura. Si nos quitan el libro de aquí del corazón, nadie va a poder quitar las palabras de Jesús. Nadie nos va a poder quitar el Espíritu Santo. Eso es lo que Jesús nos está diciendo acá. Hagan tesoro en el cielo. Pasen tiempo conmigo a través de la escritura, a través de la palabra, de las predicaciones, ¿cierto?
del consejo de Dios, crezcan en Cristo, crezcan en conocimiento, crezcan en sabiduría, sean perfeccionados en todo esto, sean santificados, ¿cierto?, a través de su entendimiento. A medida que más vamos entendiendo la palabra, vamos aplicando, nos equivocamos, no importa, el Señor nos... Pedir perdón y rogarle que nos ayude a no cometer los mismos errores. Vamos a ir creciendo, vamos a ir creciendo. Y así, en medio que vamos creciendo, el Señor nos va a ir moviendo a tender la mano a aquellos que necesitan de consejo, ¿cierto? De que le enseñemos la palabra, ¿cómo se llama? De si lo vemos con necesidades materiales, situaciones que pueda estar pasando, poder tender la mano si tenemos, ¿cierto?, el poder hacerlo, no negar a hacerlo, ¿cierto? Pero es el Señor el que nos mueve, ¿ya? Y a la luz de todo esto, hermano, que vemos, o sea, que nadie ha expuesto tan claramente como este maestro de Galilea acerca del poder que tienen los bienes materiales, cómo fascinan e hipnotizan al hombre. Nadie lo ha podido enseñar de tal forma. Y hay muchos que esconden esto. Pero ahí ya se da cuenta cuando alguien está escondiendo esto, ¿a qué Señor está sirviendo? ¿Por qué lo esconden? Jesús no lo escondió y nosotros tampoco tenemos que esconderlo, ¿ya? Y Él nos advierte acá acerca de caer en la trampa del materialismo, hermano. Entonces, no deberíamos llegar al extremo de poner nuestra confianza en todo lo que tenemos o en lo que somos, no. De modo que seamos esclavos de esas cosas, no. Sino que Jesús nos está llamando a tomar una decisión a través de la cual nos va a beneficiar de tal forma de que vamos a poder vivir tranquilo incluso con lo que tengamos. Como dice a 1 de Timoteo 6:8, que teniendo sustento y abrigo, lo que tenemos, estemos contentos con eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque hemos elegido, hermano, lo que es eterno y duradero. Y ahora esto es una muestra de aquello, porque ustedes podrían estar en otro lugar, podríamos estar en otro lugar haciendo otras cosas, pero nosotros queremos que Cristo sea el que gobierne nuestros corazones, que Él sea el Señor de nuestra vida, no solamente nuestro Salvador, como muchos quieren, solamente al Salvador, no al Señor, no quieren que señoree sus vidas, pero nosotros estamos acá, todos nosotros, porque queremos que Cristo gobierne nuestras vidas, que Él señoree nuestras vidas y que haga de nosotros una bendición, que como explicaba nuestra hermana Miriam el domingo acerca de la bendición, ¿cierto? Ser bendecidos, Dios nos bendice, pero no solamente para que seamos egoístas, sino que Dios nos bendice para ser de bendición. Y para eso, ¿cierto?, nos dejó acá en este mundo. Esa es nuestra función, ser luz y sal en medio de esta generación. Y es ahí que volvemos nuevamente, hermano mío, a las bienaventuranzas del principio. Porque reconocemos a la luz de la Escritura que estábamos equivocados, que nos estábamos desviando, que nos estábamos preocupando de otras cosas, que teníamos cualquier otra cosa en nuestro corazón, en nuestra mente, menos a Dios, ¿cierto? Y ahí ya, reconociendo eso, ¿cierto?, nos dolemos, no queremos ser igual, le pedimos perdón al Señor, nos dejamos moldear por Él y volvemos nuevamente, ¿ya? Y que esto va todo de la mano, hermano, esto va todo de la mano, no es aparte, no es aparte. Y ese es el círculo por el cual constantemente vamos a estar todos los días de nuestra vida hasta que estemos con el Señor. Amén. Amén. Y así, así como decía Joana, todo este consejo de Dios, ¿verdad?, que nos da esta tarde, es para que también sea de bendición no solamente para nuestra vida, sino que también sea de bendición para, no sé, para algún amigo, Claro, algún vecino, algún familiar, ¿verdad? Y las bendiciones son así, o sea, nosotros lo poco que sabemos, ¿verdad?, lo compartimos con ustedes, ¿verdad? Y estamos siendo de bendición para ustedes. Y ustedes, al recibir esta palabra, ¿verdad?, también va a seguir haciendo esta cadena y va a poder bendecir también a otros, ¿verdad? Así funciona esto. O sea, yo no me acaparo todo para mí. O sea, no, yo sé, no tengo por qué enseñarle a los demás, no tengo por qué decirle a los demás. Claro, que lo busquen ellos, que la salvación es personal, pero muchas veces necesitamos también a los hermanos para conservar, ¿verdad?, la salvación, para mantenernos ahí. ¿Bien?
hay algo que es muy claro, o sea, no podemos estar nosotros como cristianos, ¿verdad?, estando cada uno por su camino. Aquí estamos, parte del cuerpo claro, de Cristo. parte del cuerpo de Cristo y todos de alguna u otra forma, a lo mejor no estamos todos juntos ahí viviendo, se podría decir, pero sí podemos estar en oración, sí podemos estar compartiendo alguna palabra, y eso también es una bendición enorme para nosotros como cristianos, que de repente llega como lo hace nuestro pastor, que él todos los días envía una palabra, ¿verdad? Envía conocimiento, se podría, por medio del WhatsApp, entregándonos, ¿verdad?, una palabra, soltando una palabra, y eso nos ayuda mucho a nosotros, a que podamos ver y crecer, ver que era nuestro Dios, crecer también en conocimiento. Nuestro pastor acá nos deja un comentario, dice: qué importante es que la palabra de Dios pueda abrir nuestros ojos y que ella nos diga lo que realmente somos. Solo somos administradores mayordomos de los bienes, vida, salud, etc. Viendo que no tenemos nada, necesitamos algo, necesitamos a Dios en nuestras vidas como Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, dice: veo algo que me llama la atención cuando uno no decide a quién servir. Hay puro caos en la persona. Ama y aborrece, estima y menosprecia. Claro, hay como ¿verdad? una confusión. Hay confusión. O sea, una vida en Cristo no debería haber confusión. Es que tampoco trae paz eso. Tampoco el pastor no lo pudo poner de otra forma, caos. Caos. El caos dentro de nuestras vidas. El caos en todos los sistemas. O sea, en todos los ámbitos de nuestras vidas. Si estamos casados, dentro del matrimonio, con los hijos, en el trabajo, en todo, ¿verdad? En la economía, en todas esas cosas, el caos. Así que está muy bien este comentario que hace nuestro pastor Raúl, así que le agradecemos por su comentario, enviarnos su comentario. Amén. ¿Qué más? ¿Agregar algo más? Claro. Recordar, ¿cierto, hermanos míos, lo que decía 1 de Timoteo 6, versos 9 y 10? Porque los que quieran enriquecerse caen en tentación y lazo, hermano. Lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción, caos, como puso el pastor acá, y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, ¿qué pasa? ¿Siguen firmes? No, se desviaron de la fe. ¿Nosotros queremos desviarnos de la fe? No, ¿cierto? El Señor nos ayuda. Amén. Se desviaron de la fe. Los que pusieron su confianza en esto y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, recordemos, no nos podemos llevar los bienes materiales ni nada a la otra vida, como bien decía Pedro, ni siquiera nuestro cuerpo, ¿ya? Pero sí podemos invertir en un tesoro eterno, ¿cierto? Invirtiendo de nosotros mismos en la obra del Señor. Que el Señor sea el que gobierne nuestros corazones. Que el Señor sea el Señor de nuestras vidas, pero no solamente de labios, sino que Él sea realmente el que gobierne nuestros corazones, el que nos mueva, el que nos llene de Él y que podamos ser instrumento útil en sus manos, instrumento de bendición y jamás de tropiezo. Amén. Así es. Así es. Que el Señor nos ayude en esa condición, ¿verdad? Esto es igual cuando uno empieza a ahorrar, hermano. Cuando empieza a ahorrar, empieza, no sé, de a poquito. Y de repente se gasta ese poquito. Pero después vuelve otra vez. Y uno va aprendiendo a hacer eso. Y la mayor bendición que usted puede compartir, ¿verdad?, es la palabra de Dios. La oración, ¿verdad?, de los unos a los otros. Llevar y recordar, ¿verdad?, a algún hermano, ¿verdad?, la palabra de Dios en los momentos difíciles de la vida. Eso es una bendición, eso es un tesoro que uno está compartiendo, ¿verdad?, con nuestros hermanos. O incluso ni con nuestros hermanos, a lo mejor con algún amigo, algún vecino, ¿verdad?, haciendo.
Y compartiendo la palabra de Dios es una gran bendición y también es una riqueza que nosotros recibimos, ¿verdad? Y que compartimos con los demás. Para que también ellos puedan tener esa riqueza en sus vidas, ¿verdad? Esas riquezas que decíamos que son eternas, ¿ya? El conocimiento, saber quién es Dios, cómo debo yo tratar con este Dios. Y mi anhelo es que este Dios more en mí y que yo pueda llegar a ser reflejo visible y espiritual de este Dios maravilloso que todos los días en esa cruz del Calvario, que no hay que olvidarse de eso. ¿No? Claro, y hermano, la fe, la confianza en Dios va ligada al conocimiento, porque a través de la misma escritura se nos va enseñando cómo este Dios ayudó a hombres imperfectos y mujeres imperfectas, igual que nosotros, ¿cierto? Cómo salió en su auxilio, cómo los sustentó, en los diferentes problemas que se podían encontrar, ¿cierto? Él los socorrió, ¿cierto? Y ese mismo Dios que se nos va mostrando, que tiene misericordia del hombre, ¿ya? Y que sale en su auxilio, incluso cuando el hombre tan porfiado es, como lo vemos, ¿cierto?, en el libro de los jueces, que buscan de Dios, después ya Dios los liberta, les va bien, se olvidan de Dios y después se apartan, después les va mal, andan por el piso, se acuerdan de Dios, después Dios los liberta, después les va bien, se olvidan de Dios y así, constantemente así. Pero Dios igual sabe cómo somos, sabe que nos desviamos, sabe que constantemente somos inclinados a hacer lo malo, ¿cierto? Pero Él igual envía a su Hijo Jesucristo, igual lo envió, ¿cierto?, para poder salvarnos. Y esa es la mayor muestra del amor de Dios para con nosotros, en que nosotros, siendo aún pecadores, Cristo, el mismo Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, murió por nosotros. Y hay muchos que andan detrás de la bendición. No, yo quiero que Dios me bendiga, hermano. Ya estamos bendecidos. O sea, si tengo a Cristo en mi vida, ya estoy más que bendecido. Amén. Ya estoy más que bendecido, ¿cierto? Y al tener a Cristo en mi vida, somos de bendición. Cuando dejamos que Dios gobierne mi vida, somos de bendición a los que están a nuestro alrededor. Así que el Señor nos ayude, ¿cierto? Porque la misma palabra que nos va mostrando cómo Él es, nos va mostrando quién es Él, y como bien decía el pastor ahí, nos va mostrando quiénes somos nosotros en comparación a Él. ¿Cuál es nuestra posición? Y al ver nuestra posición en comparación a Él, conociendo que nosotros no merecíamos nada, pero que Él nos hace merecedores de todo por medio de Cristo, o sea, ahí lo único que brota es alabanza y gloria a Dios. Y eso lo da la palabra, hermano. A medida que vamos conociendo de Cristo, más vamos conociendo de Él, más vamos viendo nuestra realidad, nuestro corazón chueco, torcido, de nacimiento. Nada bueno sale de nosotros, ¿ya? Pero vamos viendo a este Dios maravilloso que inclina su oído a nosotros, que envió salvación a nosotros cuando Él en un abrir y cerrar de ojos podría haber creado, ¿cierto? Tan solo con su palabra, como dice en el principio, Dios dijo y se hizo. Ya saquen a todos estos rebeldes. Pero no, Él nos dejó y tiene misericordia. Y hoy, si estamos con vida, es un día más de misericordia. Porque Dios no quiere que el hombre perezca, no quiere que el hombre se pierda, sino que venga el arrepentimiento. Muchos dicen, ay, tanto que se demoran, que Cristo viene, que esto están hace tiempo predicando que Cristo viene. Y gloria a Dios que todavía no viene, aunque lo anhelamos. Pero cuánto más de nuestras familias, de nuestros primos, tíos, hermanos, nuestros padres, nuestros vecinos, que no conocen a Cristo. Y hoy el Señor les da una oportunidad más de que puedan oír su voz, de que se oigan las predicaciones en las calles, de que se oiga a través de redes sociales su palabra, y que así esta palabra, quizás no vamos a estar físicamente, pero estos medios llegan a lugares que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Amén. Lugares que quizás tienen prohibido el Evangelio, pero a través de estos medios llegan y pueden oír. Así Y es. gloria a Dios por eso, ¿cierto? Sí, sí. Porque a pesar de todas las cosas que el hombre pueda pasar, ¿cierto? La palabra nos lleva a conocer a Dios. Y así como nos lleva a conocer a Dios, ¿quién es Él? El eterno, el que habita, el que los querubines están ahí, el que habita en los cielos, y los cielos de los cielos no lo pueden contener. Este Dios grande, todopoderoso, ¿cierto? Nos llevan a ver a Él, ¿cierto? Y nos llevan a depositar nuestra confianza únicamente en Él. En medio de todas estas cosas que se están desmoronando, en medio del caos, me gustó esa palabra que usó el pastor, en medio del caos de este mundo, ¿cierto? Nuestra única esperanza, nuestra única seguridad es Dios. Amén. Así es. Esto nos lleva a una sola condición, hermanos. No hay otra condición. O sea,
la condición de humillarme ante Él. Amén. Esa condición que da cuando, bien decía Joana, cuando vemos, ¿verdad?, lo grande y lo majestuoso que es nuestro Dios, versus nuestra condición pecaminosa que no teníamos por dónde que alguien planeara un plan de rescate por nosotros. Dios lo hizo. Y ahí es cuando yo veo y me inclino y me humillo más, ¿verdad?, ante este Dios, por su amor, por su poder, por su gracia, por su misericordia, para mí que no lo merecía. Voy conociendo cada vez más, como decía Joana, a este Dios por medio de su palabra, conociendo su condición, conociendo su grandeza, conociendo, ¿verdad?, sus consejos para mi vida, lo que Él quiere para nuestras vidas y lo que Él quiere que nosotros seamos, ¿verdad?, como cristianos, en este pasar, porque estamos por un pasar en esta vida. Estamos camino a la tierra prometida, como Amén. podríamos verlo así. Amén. Así es, estamos aquí en los años en el desierto. Así que el Señor sea bendiciendo su vida, hermano. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Esperando en el Señor, ¿verdad?, que esta palabra haya sido una palabra de mucha bendición para usted en su vida. Que la atesore, que pueda aceptarla también como un consejo de Dios, que pueda leerla, que pueda leerla una y otra vez, buscar también a Dios dentro de esta palabra, lo que Él quiere para nuestras vidas. Muchas veces decimos, te amo Señor, pero cuando nos vemos en el espejo, ¿verdad?, y lo examinamos nosotros mismos, nos damos cuenta que no debimos haber dicho eso, porque le fallamos tanto que muchas veces lo hacemos los sordos, muchas veces no queremos, muchas veces aquí, muchas veces acá, allá, y quedamos al debe. Así que el Señor tenga misericordia, ¿verdad?, de nosotros, que nos ayude nomás, que nos ayude a crecer, que nos ayude a amarlo a Él como Él quiere que lo amemos realmente, no como nuestros labios o como nosotros nos imaginamos, como nuestra boca, ¿verdad?, lo hace saber, sino que sea algo real, algo del corazón, que nazca, ¿verdad?, y que venga realmente de Dios ese amor, porque hasta Él nos entrega eso. Claro, y nos ama y nos cuida y se preocupa de nosotros, ¿cierto? Y si tropezamos, nos levanta, por eso nos dejó la palabra. Por eso es que hoy, ¿cierto?, se compartió esta porción de la Escritura, porque el Señor nos está perfeccionando y el Señor nos anima. Si fallamos, ¿cierto?, ya tenemos acá un motivo de oración, hermano. Rogarle al Señor que sea nuestro Señor, ¿cierto? Él es nuestro Señor. Él andar por ese camino, con Cristo, porque Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Amén. Amén. Le damos gracias a nuestro Señor y gracias también por cada uno de los que se pudieron conectar hoy día para nosotros, nuestros hermanos, algún amigo nuevo por ahí. Aquel que vaya a ver este video, ¿verdad?, sea de mucha bendición para su vida. Siempre esperamos en Dios que así sea, ¿verdad?, que pueda llegar a reconocer a Jesús como Señor, como Salvador, que te animes, ¿verdad?, a creer en Dios. Dios por algo ha puesto, ¿verdad?, esta transmisión, este video delante de ti para que te des cuenta que en la necesidad que estás, en el caos que tiene tu vida, y que en Él, ¿verdad?, vas a encontrar esa tranquilidad, esa paz, vas a encontrar la perfección, ¿verdad?, mediante la búsqueda constante de Él, su palabra, en oración, en alabanza.